esta hora nuestro invitado es el licenciado Jorge Ortiz, es periodista de larga data y analista político, se encuentra con nosotros en el contacto aquí en Así Amaneció. Licenciado Ortiz, buenos días, bienvenido. Buenos días, muchas gracias por la invitación. Queremos analizar la política con usted, sobre todo porque es un amplio conocedor de lo que ocurre y de los avatares que hay al interior de Carondelet, no solamente hoy, sino a lo largo de la historia reciente del país. La consulta directa es si la polémica de Daniel Noboa Sin, nuestro nuevo presidente, con la vicepresidenta Verónica Abad, ¿tendrá realmente mucha cola o será, como en muchos otros temas políticos, un fuego artificial que pronto se desvanecerá? Creo que dependerá del manejo que le dé el presidente de la República, su equipo de gobierno, porque creo que empezó mal. Si es que había una distancia con la vicepresidenta, si es que consideraba el presidente Noboa que había que marginar por las razones que fuere, había que marginar a la vicepresidenta, creo que la peor de las decisiones posibles es enviarla a Tel Aviv, a Israel, porque obviamente eso le permite a ella victimizarse, decir que están mandando a un lugar donde la pueden matar, a un escenario de guerra, que la están desterrando, y eso pues multiplicó exponencialmente la polémica. A lo mejor si el presidente de la República le encargaba algún tema menor, ya le había dicho que se iba a encargar solamente el tema migrantes, si es que le parecía que todavía es un tema grande para encargárselo, ahí se le podía encargar un tema menor, decirle, quizás esto lo digo un poco satíricamente y no más que eso, pero ya que usted, señora vicepresidenta, le gusta tanto estar en los mercados, que se fue a celebrar la posesión del mando en los mercados, pues le nombro supervisora nacional de mercados. Y listo, y le daba un cargo al que probablemente ella no podía evitar, tenía que asumir, y terminaba la polémica. Lamentablemente el envío a Israel multiplicó exponencialmente la polémica, y yo creo que esta polémica durará mientras la señora vicepresidenta tenga espacio para replicar al presidente de la República por su envío. Creo que no fue un acierto meterse tan pronto en una batalla política que es, como toda batalla política, desgastante. Hablando de batallas políticas, el licenciado Ortiz, parece que hay una nueva que quieren establecer los asambleístas o un par. Empecemos por la primera, esta posibilidad de reactivar, de retomar el juicio político al expresidente Guillermo Lasso. Más allá del análisis jurídico, ¿cabe realmente en este momento del país que la agenda legislativa empiece a enfocarse en primera instancia con retomar un juicio a un exmandatario? Me parece absolutamente inoportuno, pero al mismo tiempo me parece absolutamente previsible. Es evidente que el correísmo, sobre todo el correísmo, no tiene ninguna intención de ayudarle al presidente Noboa a que le vaya bien. No tiene ninguna intención de ayudarle al país a que le vaya bien. El correísmo sabe que las posibilidades de que su líder regrese y sea candidato en el 25 dependen inexorablemente de que Daniel Noboa fracase, de que al país le vaya mal en el próximo año y medio, de manera que las voces que se levanten diciendo que regrese Correa se multipliquen y él pueda volver. El correísmo desde hace cuántos años, les pregunto, ¿cuántos años el correísmo no plantea algo? No dice, presentemos este proyecto de ley para mejorar el tema de producción, de precios, de vivienda, de infraestructura. Todo es Hace retroceso. años. Lo que están preocupados es del manejo político, de tomarse la justicia, el Consejo de Participación, el Consejo de la Judicatura, de tener mayoría en las comisiones, de entablar juicios políticos. Era obvio, no sé si el presidente Noboa se dio cuenta o no, que esa iba a ser la presión que él iba a soportar por este pacto que tuvo con el correísmo. Ahora quieren reactivar el juicio al expresidente Lasso. Si el presidente Lasso cometió infracciones que lo hagan ser sensible a un juicio político, hay que enjuiciarlo políticamente, pero no este momento. Este momento el país necesita aprobar 3 o 4 proyectos urgentes para solucionar dos problemas angustiosos. El uno, el de la inseguridad que nos tiene abrumados, y en segundo lugar, el tema del desempleo. Mientras haya un desempleo tan grande, con tan pocas perspectivas de solución, seguirá habiendo delincuencia, seguirá habiendo violencia callejera, seguirá habiendo inseguridad. En esos dos temas deberían enfocarse todos, el ejecutivo y el legislativo, y no andar pensando en juicios políticos, en venganzas, que lamentablemente es lo que le interesa exclusivamente al correísmo.
Son las 8:53 de la mañana, estamos con Jorge Ortiz, periodista y experto en política. Jorge, qué bueno saber que no soy el único que lo piensa, porque lo dije al inicio de este programa, no son los momentos. Pero cambiando un poco de tema, ¿qué le pareció ayer que el presidente de la República, Daniel Noboa, haya salido en medios digitales a decir que Ecuador está en su peor momento histórico? ¿Cómo deja esto al gobierno de Guillermo Lasso? Y segundo, las cifras que da ayer el exministro Arosemena, al cual yo la verdad es que no le tengo mucha confianza en sus números, y el nuevo ministro son tan diferentes. Es lo extraño de este país. Se suponía que era una transición civilizada, una transición negociada, que además ideológicamente, en formas de ver el mundo, no hay una diferencia dramática entre el presidente Lasso y el presidente Noboa. Ambos son demócratas liberales que tienen una visión de país ¿Es egos? abierta, pluralista. Cuestión de egos, perdón que lo interrumpa, cuestión de egos. Probablemente no habría otra explicación, porque la transición debió haber sido tranquila, ponerse de acuerdo, estas son las cifras, cotejar, buscar, ver la balanza de pagos, la balanza comercial, el presupuesto fiscal, ejecución, y decir, esta es la realidad del país. Debieron haber salido incluso a dar una declaración conjunta a los dos ministros, el entrante y el saliente, y no solamente en el área de las finanzas públicas, en muchas otras áreas, en obras públicas. Estas obras están en ejecución, están en este estado, de manera que el país sienta que estamos viviendo un proceso político civilizado, normal. Esto es incomprensible, quizás en efecto es como usted muy bien dice, yo comparto, probablemente sea un tema de egos, de que cada uno tiene que tener la razón, aunque la razón contradiga las cifras. Pero Jorge, ¿no será también, perdón que lo vuelva a No, interrumpir, no, que siga, el por favor. gobierno actual quiere separarse totalmente del gobierno anterior, porque el gobierno anterior lo hizo tan mal que no quiere que la gente los vea ni siquiera juntos? Uno. Y dos, ¿no será que que la victimización del nuevo gobierno sobre las cifras del Ecuador es como para decir, si no hacemos cualquier cosa que yo proponga, las cosas no van a salir bien? A ver, creo que si es que el gobierno actual quiere separarse del anterior, tiene toda la razón. Lo peor que le podría pasar al gobierno del presidente Noboa es parecer una continuación, una segunda parte, un complemento del gobierno del presidente Guillermo Lasso. El gobierno del presidente Guillermo Lasso terminó muy desacreditado, con muy poca aceptación, con muy poca popularidad, con muy poco reconocimiento, porque en realidad fueron mucho mayores las expectativas que las realizaciones. Fue un gobierno que en general se lo ve como un gobierno fracasado. Y obviamente el gobierno del presidente Noboa quiere entrar con frescura, con novedad, generar expectativas. Y probablemente mencionar unas cifras, tal vez dramatizándolas, es para decir recibimos un país en crisis, no recibimos un país en bonanza, en bienestar, recibimos un país en crisis que requiere medidas profundas. Y yo creo que en realidad debe ser así. No sé cuál de las dos cifras o cuál de los dos paquetes de cifras sean el correcto, pero lo que es cierto es que la situación del país es muy mala, es una situación complicada, es una situación difícil, tanto por la inseguridad, por la crisis económica, por la parálisis económica, por el desempleo, como por la desesperanza. Este es un país que cada vez se lo ve más abatido, menos confiado en sí mismo. Quizás el mensaje del presidente Noboa de decir estamos en una crisis profunda, estamos en su peor momento, quizás era necesario, pero debió haber sido complementado con vamos a salir, tenemos cómo salir, tenemos un plan para salir, tenemos un equipo para salir de la crisis. De manera que al inventario negativo se le sume una esperanza, un horizonte, y no se nos deje diciendo, uy, ¿y ahora qué hacemos? Queremos agradecer al licenciado Jorge Ortiz, periodista y analista político, hablando de algunos temas coyunturales que interesan mucho en esta intención que tenemos los ecuatorianos de volver a levantarnos. Gracias, licenciado Ortiz, por estar con nosotros. Muchas gracias por la invitación, buenos días. 8 de la mañana y 57 minutos.